Bueno, este último video de este tramo es para simplemente sobrevolar algunos temas que son interesantes para analizar algunas cuestiones de mecanismos en la práctica. Entonces, si nosotros vemos eh, lo que había hablado acá, la idea de esto es decir, bueno, bajo qué condiciones las reservas son suficientes, o cuál es el efecto de intervenciones en reservas en la política macro. Eso tiene como marcos teóricos asociados, muchas buenas publicaciones, por ejemplo en Chile y otros casos, ¿no es cierto? Eso simplemente para mencionar que pueden mirarlo. Entonces, en el proceso 2014, como habíamos visto, 2015 se deterioran las reservas, pero con poca deuda. Después aparecen esas interacciones de fracciones de balance que vimos al inicio, donde se endeuda en dólares el gobierno digamos, liquida la deuda en dólares y suben las reservas del Banco Central, que monetiza esa deuda al tesoro, expande agregados en pesos y a su vez esteriliza parte por los objetivos de política monetaria, por objetivos de inflación, con una idea de tasa influyendo la inflación. Una cosa muy del libro de texto donde las condiciones para lo que se llaman la inflación por objetivos y ese tipo de cosas son todas totalmente inoportunas. Por eso es que también no lo quiero mucho a Sturzenegger, pues no sé qué pasó ahí, no creo que no haya leído, digamos. Eh, pero eso fue bastante costoso. Si se expanden los pasivos remunerados del Banco Central, se expanden los pasivos en dólares. Entonces después esa reversión del carry trade y el currency crash que ya habíamos visto se tangibiliza de manera muy contundente, y además aparece esta idea de la vuelta del FMI. Para que ustedes calculen, cuando se paga el FMI en el 2005-6, se le debía 5 mil millones de dólares y el rescate fue de 45 y no quedó nada, digamos, pues se sostuvo una corrida en condiciones. Bueno, está. Entonces, eso la verdad es que tengo que elegir un poco cosas para presentar, pero es un caso que es interesante observar como caso. eh, los desarrollos, digamos, de las variables y de los eventos. Eh, la idea nuevamente pasa a ser es que como que el detonante es el que se ganan las elecciones por mucha mayoría desde la alianza de Cambiemos en el 2017, la intermedia. No obstante eso, los problemas empiezan inmediatamente después de eso. Ya a fines del 2017 se notaba que el sistema ya no era sostenible de política monetaria, y la inconsistencia también del déficit fiscal y el déficit externo, financiado de una apreciación real por carry trade, bla, 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 en flujo de capitales. Después, 2018 empiezan los problemas, rescate del FMI, bla, bla, bla. 2019 ya hubo rescate, o sea, es mentira, porque otra vez el discurso es similar, ¿no es cierto? Se pierden las PASO en el 2019, no sé si julio o agosto del 2019, pero la idea es que llegas ahí con vulnerabilidad, con una situación de estrés. Se pierden las PASO, no se pierden, porque son internas, digo, pero la excusa es el riesgo otra vez de que gane la oposición, que en realidad ya, como les dije, reestructuración de pasivos por parte del kirchnerismo no habían habido. En este caso se inicia el reperfilamiento con ese gobierno, y después sí le queda post pandemia una reestructuración a Martín Guzmán, pero porque se acumularon pasivos desordenados y vencimientos en el periodo anterior, digamos. Entonces esto, como estas discusiones, digamos, que hasta por ahí uno tiene que entrar, parece, a defender a uno o a otro, pero hay que hacer como una revisión general de estos procesos, me parece. Después, los shocks adversos en el periodo, digamos, acá básicamente hoy tenés algunos datos de la evolución de la liquidez, es decir, la posibilidad de convertir carteras y deshacer el carry eran grandes, digamos, un poco para ver estas cosas.
la apreciación real, desalineamiento, esas cosas como para integrar algunas discusiones. Después aparece obviamente la crisis del COVID, ¿no es cierto? Eh, con un fuerte shock adverso que se financia y se atiende de manera un poco, diría, se sobre reacciona como en muchos países, adoptando una cosa tipo europea de reacción, pero sin un sistema de contención tan efectivo, en particular para pymes, digamos, que tienen algún nivel de informalidad y algunos segmentos de actividad económica. Digo, para como que dominó una visión de que era gratis quedarse en la casa, que podía ser compensado. Obviamente eso se hizo con gran emisión, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en general se recuperó bastante rápido a posteriori, pero hubo mucho de empleo público y mucho de cosas también distorsivas. Aparece el ciclo electoral. Después ustedes ven, acá por ejemplo se puede ver la salida del mercado, la conversión de carteras en 2018, que fue mucho antes del riesgo KUKA, digamos, ya estaba materializado, ya se produce un salto cambiario tremendo, etcétera, ¿no? Entonces aparece nuevamente la regulación cambiaria, la represión en ese sentido, entonces aparecen un problemas en el balance energético que no gestiona bien la interna del justicialismo. Estaban las condiciones para vaca muerta y se pelean internamente, no sé bien los detalles de eso, pero eh, ven que las importaciones, el déficit empieza a distorsionarse con el ciclo electoral, los subsidios energéticos, etcétera, la represión del precio del combustible para reprimir inflación, etcétera. Entonces, eh, acá los subsidios económicos, por ejemplo, en azul ven un poco también la participación. Entonces, eh, un poco las discusiones de dónde venían las fuentes de desequilibrios, el resultado primario. Obviamente que en el 2020 tienen el problema del COVID. Después acá no sé si agarré a capturar, pero fue muy grave la sequía del 2022-2023. Tuvo un impacto muy fuerte en la liquidación de dólares, entonces otra vez se tensionó fuerte ahí en ese sentido. Eh, un poco siempre la idea es que las fotos siempre dicen que las expectativas decrecen, ¿no es cierto? Eh, la emisión asociada al periodo pandémico, ¿sí? De alguna manera eh, está justificada, pero eso sabemos que tiene una inercia en sus impactos y es difícil de deshacer. El problema de los pasivos remunerados en porcentaje del PBI, ven acá el punto culmine en agosto, cuando se pide el rescate, el desarme, entre comillas, se pasa al tesoro este problema, o sea que el tesoro empieza a endeudarse y después se tiene que desapalancar, reestructurar la deuda, etc. Y después aparece el problema de la pandemia con necesidad de emisión y esterilización, entonces aparecen los pases y las LELIX como dominantes, ¿no es cierto? En este régimen las LELIX primero, después los pases y como vamos a ver después, volvieron los pases. Entonces la desmonetización, producto de la inflación y las distorsiones represivas, obviamente los distintos tipos de cotización del tipo de cambio con brechas entre CCL, MEP, Blue y turista y oficial variados, el crecimiento de la tasa de depreciación, es decir, un contexto bastante de vulnerabilidad que lleva eh, además en un contexto de precios súper altos, ¿no es cierto? Entonces el subsidio, el gasto, el costo de la represión y del déficit externo en términos de dólares y en términos fiscales era bastante importante. Así que bueno, entonces ahora el último parte, este lo saqué porque me gustó de otro, nada, más que nada lo puedo hacer un poco lo que ya hablamos, ¿no? Los activos son las reservas internacionales,
y otros instrumentos líquidos en dólares que componen las reservas brutas. El oro y el DEG no son parte de las líquidas, como hablamos. Después, dentro de los pasivos están los encajes, que son las reservas del sistema bancario en el Banco Central, los depósitos, el swap con China, ¿sí? Porque cuando vos tenés una posición que tenés que devolver, ya pasa a ser un pasivo. Esta es una discusión que por ahí se planteó mal en los medios. Ahora les dejo en todo caso para que el interesado lea. Está los BOPREALES, es otro tema, un pasivo en dólares, dijimos. Entonces, básicamente aparece esta noción de reservas netas, que pueden tener distintas variantes. Entonces, vimos acá la eliminación de las LEVAX, ¿no? Que pasaron a ser, en una parte se distribuyeron, la mitad quedó para el tesoro, ahora denotadas como LELIX, y la otra mitad pasó al tesoro, a letras de tesorería. Entonces de ahí se mejoró el balance de lo central, pero se licuó parte del problema también por la superdevaluación, pero se pasó parte del problema al tesoro. ¿tá? Entonces ahí vemos esta interdependencia que estaba hablando después. Otra vez sobreviene la pandemia y la necesidad de esterilizar la superemisión, y otra vez aparece el problema de los pasivos remunerados altos, ahora con la composición del pasivo a 1 y a 7 días. Entonces, les decía, no sé por qué me fui para acá. Entonces, cuando en un punto en julio del 24, en parte del supuesto saneamiento del balance del Banco Central, que es cierto, pero se pasa el problema al Tesoro, como dijimos. Eso compran los bancos, es decir, los pases pasivos pasan a ser letras se le llama letras de liquidez, digamos, pero en definitiva son pasivos de corto plazo del Tesoro. Entonces, con la idea de no volver a utilizar ese instrumento de pases pasivos, porque se abusa, ¿no? Se emite, se utiliza, pero también pueden venir como en otros periodos, como por intervención en el mercado de cambio, derivados de deudas en dólares y emisiones que le pide para cambiar los dólares por pesos. Así es decir, ahí podemos ver distintas cosas. Entonces, esta comunicación, como les decía, que como va la regulación, es un caso también para leerlo con cuidado, para ver un poco el caso más en particular. Entonces, la LEFI pasó a ser la referencia de liquidez, de tasa y de costo y de encajes, digamos, remunerados. Y, ¿cómo es? Básicamente cumplía las mismas normas, las mismas funciones, nada más que ahora pasa al tesoro. En su momento ese tipo de pases se había resistido, como les dije en el caso de Guzmán, cuando quiso pasar a algo más largo plazo, en el 2022, por la idea de que, la creencia de que en el más largo plazo la propensión a reestructurar es mayor, pero en el corto plazo es como que hay una garantía implícita del Banco Central de que eventualmente te da la plata. Recuerden que esto es clave para el manejo de liquidez, de reservas para el sistema interbancario, para el retiro de depósitos en contextos de estrés, etc. Entonces, en julio de este año, entonces se intentó hacer una propuesta de canje de LEFI que estaban utilizadas a propósitos de básicamente de encajes, es decir, de reservas bancarias en el central para el manejo de reservas, por bonos más largos, más tradicionales, ¿no? Estas letras fiscales de liquidez o como quieran llamarle, las LEFI. Y entonces en ese procedimiento de intento, digamos, inoportuno, muy raro, digamos lo que sea, pero incorrecto en el final del día, pero con la misma intención formal que había tenido Guzmán
potencialmente en eso coinciden, y esa relación de cortar la exposición de corto plazo y mover los bancos hacia otro tipo de instrumentos, aparece el mismo problema. No quieren en más largo plazo los bancos, piden la plata, digamos, piden que se les deposite la plata. Entonces, básicamente lo que hay es mucha liquidez. Entonces colapsa el mercado de interbancario y de corto plazo, es decir, la caución a 3 días estaba cerca de 30 y pico y 40 y baja a 16 de golpe. Es decir, todas las tasas de corto caen. A partir de ahí empieza a reaccionar el gobierno subiendo tasas, subiendo encajes, requisitos de encajes legales, como para que se inmovilice y no pueda ir a atacar el dólar o lo que sea, y empieza a tratar de ofrecer menús distintos de bonos, sobre todo de corto, y reaparecen. ¿Por qué? Porque nadie quiere exponerse después de las elecciones, siempre esta excusa. Entonces, reaparecen los pases pasivos. Entonces, tenemos, en definitiva, letras de corto, letras capitalizables del Tesoro, para tratar de dar este menú de liquidez de corto plazo que se intentó desarmar, o sea que costosísimo porque las tasas después subieron muchísimo. Después pases pasivos otra vez para esterilizar, encajes y subas de tasa, ¿sí? Y después el uso otra vez de intervenciones para para asegurar rentabilidades. Uno puede decir para calmar expectativas, para asegurar rentabilidades en pesos, interviniendo en el mercado de futuros de dólar, o sea, como parte para contener el precio y asegurar un precio menor, ¿no es cierto? Como contrapartida. Bueno, entonces básicamente vuelven los pases pasivos con todas estas operaciones que eran parte de lo que habíamos discutido de Pedro Elosei, etcétera, que están en detalle. Hay algunas operatorias si quieren mirar. Después otros tipos de vulnerabilidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las reservas bajas netas, la caída del cambio regulatorio, la pérdida de reservas, el desalineamiento inicial, el salto requerido posterior, los vencimientos de corto. Entonces acá un poco una cronología de un deterioro del balance comercial, que aparte desde el punto de vista de lo que queda del año ya se había acabado la cosecha gruesa, no se acumularon reservas y empieza a no hay exportaciones. Ahí se hace el artilugio el cambio de retenciones por un día, pero más allá de eso en realidad no hay exportaciones porque no tenían las exportaciones, entonces estos intermediarios. Entonces, y eso queda de alguna manera hasta el resto del año, ¿no es cierto? Es decir, hay una presión de importaciones y una presión solo en el balance comercial, a no ser que sea compensado por estos influjos de Estados Unidos, compras, etcétera, que hay cosas un poco oscuras ahí también, se están empezando a ver. Entonces, bueno, las tasas por el aire, ¿no es cierto? Las cauciones como referencia de esto, de la liquidez de corto. Después, volatilidad a partir de estas intervenciones y estas compras medio ad hoc, la vuelta del FMI, la aparición del swap con Estados Unidos, etc. Cuando entonces vamos sobre el techo de la banda, sabemos que ahí empieza a operar la intervención para contenernos, ¿cierto? Entonces ahí la reserva y la credibilidad de la banda pasa a ser importante si vos tenés suficiente espalda como para intervenir ahí. Se modificaron algunas regulaciones otra vez. Después estos anuncios permanentes del RIGI, de inversiones. Después el adelanto de la transmisión de utilidades del Banco Central, que en definitiva son como emisiones, son liquidez adicional, que podían haber desestabilizado un poco también las expectativas.
pero también una estrategia de por sí no me financian, que es producto de la exposición a vencimiento de corto plazo. Entonces es como la vulnerabilidad otra vez como indicadores que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, esto está bueno mirarlo para tener un poco otra vez una presión de corto plazo en los vencimientos eh, y, y este tipo de episodios. Entonces, eh, referencias de cuánto serían las reservas netas. Nosotros en reserva neta debemos andar en 5 o 7 mil, depende cómo se calculen, ¿no es cierto? Más allá de las brutas. Entonces, recuerden ustedes que el FMI, parte de la asistencia inicial en marzo fue condicionada a que ciertas cosas, entre ellas se acumule reserva. Entonces, bueno, ahí las estrategias de venta de activos para generar esas reservas, es decir, hay como el tema de qué condiciones, vender activos en condiciones de vulnerabilidad y de inestabilidad, te descuentan mucho, hay cosas que no están bien en ese sentido, pero bueno. Después una descripción de la operatoria de swap, digamos, de moneda, para estar claro de que hay como costos asociados y una idea de acá mezcleche. El swap debería estar, esto de reservas internacionales debería estar al final. Entonces, un poco cómo es el criterio de cálculo de las reservas internacionales. Y eso sería un poco todo. Acá algunos numeritos, ¿no es cierto?, de este tipo de cosas para ver las aplicaciones y nada más. Entonces, acá algunas links si quieren algún interés. Obviamente, hay muchas cosas para leer y están buenos estos temas. Entonces, básicamente la idea de esto es un poco analizar las aplicaciones de estas interdependencias y del uso de marcos regulatorios en encajes y los efectos potenciales sobre los balances, la preocupación por la inestabilidad que no se traslada a los bancos porque eso termina en crisis más complejas, los riesgos de default, los indicadores de haircuts, de probabilidades de haircuts, de reestructuraciones de pasivos. Son un poco la idea de explorar casos como estudios de casos donde uno aprende mucho. Entonces, la idea es que por ahí tomen alguno de estos casos, pueden tener los datos en el Banco Central o en información económica al día, mirarlos un poquito, tratar de entender qué pudo haber pasado, porque es relevante. Saben que cuando suben tasas se traslada al resto, hay liquidez, se venden posiciones, digamos, sube el costo de oportunidad de tener dinero, se venden posiciones, se sale, se trata de refugiar en contextos de estrés en activos más seguros. El menú de activos es el que está, el que cada uno puede acceder, obviamente. Así que son cosas que integran de alguna manera partes distintas del curso, así que me parece que suman. Entonces, la próxima clase, dado que ya tienen la parte de incertidumbre y riesgo como repaso, vamos a ver un tema de racionamiento del crédito de un trabajo de Tirol. Esa clase me va a tomar 1 hora y media, la voy a poner a disposición el viernes. Entonces, después me quedaría una parte más empírica y asociada principalmente a la parte de métodos de evaluación de riesgo crediticio y determinantes del desempeño de riesgo crediticio y algunos métodos cuantitativos que después van a aplicar con ALE. Ya queda poco para el curso, digamos. Entonces, sería eso. Y me está quedando una parte que yo se las puse un poco en las experiencias argentinas, pero el viernes probablemente agregue un video para completar esa clase de buffer que teníamos pendiente. Y después la última clase tendríamos del tema nuevo el miércoles que viene o el viernes que viene, pues nos quedaría también un puchito.
para ver si podemos hacer que miren, aunque sea algo muy breve, de experiencias de crisis y de planes de estabilización. ¿Sí? Es, como le digo, importante para su formación entender que por un lado está el análisis del el día a día de los datos, etcétera, la estructura que uno tiene para aproximar a esos problemas, las técnicas, la teoría, el modelo, quiero decir, los modelos, eh, para saber qué mirar, eh, los estudios de caso, es decir, las técnicas cuantitativas, estadísticas y econométricas, súper importantes. Y por último, habíamos visto la idea de los estudios de caso, ¿no? Después, después está el método histórico. El método histórico es como mirar un caso, si querés, o casos, como les dije, que tienen características que se aprenden, digamos, ¿no? No es que es esto, nos pasa una vez y es como que hay ciertos patrones y esta idea del título del libro de Carmen Reinhardt y Rogoff sobre esta vez es distinto, digamos, esta idea de que siempre hay como un anuncio, ¿no? Ahora desregulamos. No digo que las regulaciones no sean pertinentes en algunos casos, ¿no? Digo que en algunos casos el sistema financiero hay que tener mucho cuidado en las transiciones y hasta dónde, porque en general la tendencia es a nivel global es más bien a tener mucho más cuidado con el sistema financiero por estos sesgos que hablamos, ¿no es cierto? Así que me parece que también suma metodológicamente aparte, ¿no? Así que, de hecho, uno de los últimos premios Nobel sobre temas de crecimiento, otra vez, cada tanto hay alguno, utiliza el método histórico en forma intensiva. Bueno, quedamos así entonces. Estamos en contacto para el viernes y disculpen el problemita que surgió ahí con la no visibilización de la clase.